Quiero empezar con una nota optimista dentro de todo lo que pasa en el mundo, con una nota optimista con respecto a Chile. Vivimos en un mundo bastante difícil por la crisis financiera, vivimos en un continente muy complejo por su dimensión política. Chile ha sido distinto al resto del continente por una serie de razones, pero uno de los símbolos, yo creo, de por qué Chile ha sido diferente es la realización de este seminario. El hecho de que los importantes think tanks de las dos principales alas políticas del país se unan para buscar puntos en común en tratar de encontrar solución a los problemas del país, es algo que yo no he visto en Asia, no he visto en Europa, no he visto en América Latina. Cristian antes me decía que Cristian Larroulé, que sí esto se da en Estados Unidos, pero yo quiero felicitar especialmente a Jorge Marshall y a Cristian Larroulé porque esto representa algo sumamente positivo para el país. Es la búsqueda, utilizando el conocimiento, utilizando herramientas que tenemos en la ciencia económica para tratar de buscar soluciones al país más allá de las diferencias de ideologías políticas. Así que, Cristian y Jorge, felicitaciones a ambos. Estas presentaciones a veces se hacen un poco lateras porque todos utilizamos los mismos gráficos, los mismos números yo creo que deben estar hasta bastante cansados ya de escuchar la crisis, por qué, qué es lo que se está dando. Así que yo voy a tratar de hacer algunos temas bastante puntuales que a lo mejor después podemos tomar en la discusión, Connie, para llevar y para dejarlos planteados como temas que se pueden producir en el futuro. Tengo que empezar con lo que decía Pepo de Gregorio. Aquí yo creo que una de las cosas importantes a resaltar es no solamente que tenemos la principal caída en crecimiento, la primera caída en crecimiento de la economía mundial en 50 años, sino que es una caída que se da después de un periodo de crecimiento sumamente alto. Los últimos 5 años habían sido entre el 2003 y el 2007 el periodo de mayor crecimiento del ingreso per cápita en el mundo de la historia. En la historia del hombre no habíamos visto un periodo de crecimiento de ingreso per cápita tan alto. Se produjeron otros factores también sumamente interesantes en este periodo que yo creo que estamos empezando a ver algunos cambios. Número uno, en este periodo se produce un aumento en los extremos de la distribución del ingreso y la riqueza. Si bien a nivel mundial la distribución del ingreso mejoró en forma importante, no solamente en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, mejora en forma muy importante porque vemos un crecimiento muy marcado en el ingreso, especialmente en los países con más población, China e India, lo que hacen que a nivel global mejore la distribución del ingreso. Intrapaíses vemos que la distribución del ingreso empeora. Y creo yo que hay algunas razones por las cuales estamos viendo reversión de estos cambios. Uno de ellos tiene que ver que se incorporó después de la caída del muro de Berlín y de los elementos que vimos hacia fines de los 80, se incorpora en la cadena productiva aproximadamente 2.000 millones de personas de mano de obra. 2.000 millones de personas, en algunos casos con bajo capital humano, pero lo que sí vemos es que hay un shock muy fuerte que afecta a todo el mundo. Hay países históricamente que han tenido una distribución del ingreso bastante más equitativa que lo que vemos en otros países, como es el caso de Japón. Y vemos en la última década, a pesar de que no hubo crecimiento, un empeoramiento en la distribución del ingreso en países como Japón. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Chile, lo vemos en gran parte del mundo. La impresión y el assessment que yo tengo, y yo creo que hay una discusión muy importante en este momento que se está llevando a cabo, que tiene que ver con el shock. Este shock muy violento de entrada de lo que se llama en inglés non-skilled labor, que ha afectado en todos los países del mundo el ingreso de aquellos sectores con menor capital humano. Esto obviamente tiene implicancias de política muy poderosas para los países como los nuestros cuando empezamos a hablar sobre distribución del ingreso, sobre la distribución del capital humano, porque vemos que en un mundo integrado, en un mundo globalizado, la competencia en ciertos sectores del pool de trabajo va a ser mucho más compleja. Mi impresión es que la primera fase de este shock se ha dado
y que estamos viendo, por ejemplo, los aumentos de salarios de ingresos reales en China, los aumentos de salarios de ingresos reales en India, llegar a niveles tales que están empezando a crear problemas dentro de las mismas economías. Ese es un punto. El otro punto interesante que tiene que ver más con la crisis es que nosotros en América Latina asociamos las crisis financieras con caídas muy violentas de los salarios reales.